Tenemos un tema, tenemos el módulo 1 y fíjese, ya estamos terminando hoy con el tema 4, el módulo 1. Y bueno, ha sido algo muy enriquecedor para mi vida el estar todo esto que les estoy compartiendo es un material nuevo, aun cuando tengo muchos años en la consejería y muchos años de caminar con Dios, siempre le pido ahora que cambie tablet, todos mis archivos se quedaron en la tablet anterior. Y se la regalé a mi hija Basti porque ella no tenía, y dije: "Bueno, yo tengo la oportunidad de comprar una", le pasó esa, y allá están todos mis archivos de los materiales, pero no me preocupa, porque es muy raro que yo tome un escrito del pasado y, como dicen por ahí, un refrito, ¿verdad? No, sino que cada vez que tengo la oportunidad, tanto los miércoles por Facebook, como cuando me invitan a las iglesias diversas, y en estos cursos quiero palabra fresca, lo que Dios quiere revelar, porque Él sabe la necesidad de cada corazón. Entonces, nuestro tema 4 es las alteraciones comunes de la mujer, pero es la parte 2. Y vamos a ver, aunque sea de manera muy panorámica, la etapa de adulta joven, de adulta madura y de adulta avanzada. Ahora, no pretendo ahora sí que profundizar de tal manera que podamos examinar todo a detalle, no, pero Dios me mostraba esto, ¿no? Algunas de ustedes, ya refiriéndome a ustedes, y ya pasaron esa etapa de adulta joven, estamos hablando los 18 a los 20 y algo, ¿verdad? Otras están en la adultez madura. Estamos hablando cuando dejamos los entes para entrar a los entas, ¿verdad? Ya es otra etapa con otras connotaciones. Y después la edad adulta madura es madura en cuanto a la edad, pero no necesariamente en cuanto a la vida espiritual o a las emociones, ¿eh? Porque acuérdense que la madurez no viene por los años. Y entonces vemos a mujeres con más edad y a lo mejor tú te vas a identificar con alguna de estas. Y una, vas a hacer un repaso de cada etapa, igual de tu vida, para si hay algo que Dios tiene que arreglar. Otra, tomar lección, tomar esa advertencia de Dios. Y otra, elevar el nivel de comprensión de tu vida hacia otras mujeres, porque igual y tú como joven de momento se acercan jóvenes contigo, pero yo he conocido a jóvenes que se acercan personas mayores a pedirles consejo, ¿sí? O viceversa, ¿no? Personas muy, muy mayores, jovencitas que se acercan. Yo, por ejemplo, que soy mayor, se acercan muchas jóvenes conmigo y eso, ay, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero el foco principal de hoy, de este estudio, de este repaso, es que abras tu visión. Dejas tú de ser el centro del universo, la Coca-Cola en el desierto y lo más importante de la tierra, o sea, no, sino que si no has vivido algunas de estas cosas, que te quede claro que hay mujeres que sí la han pasado, que lo han pasado, que lo están pasando, ¿sí? Y entonces tenemos que salir de ese egoísmo que nos caracteriza como humanas y de estar pensando que, ay, no, pues yo no pasé nada de eso. Y te hace insensible a otros, ¿no? O de momento sientes que nadie te gana en cuanto al sufrimiento, o sea, tú eres la number one de todo el sufrimiento de las mujeres del mundo y tampoco se trata del papel de víctima, ¿no? Sino que puedas abrir tu visión a la experiencia de muchas mujeres, de muchas personas que pasan por situaciones que quizá tú no has pasado, pero que tengas el entendimiento para poder extender la mano y ayudarlas, ¿no? A veces somos no digo que sea malo, pero somos tan de familia, tan cerrada, que todo lo que vivimos es en torno a los cercanos.
Entonces, no conocemos mucho de nuestro prójimo porque estamos muy centrados. Luego, llegamos a tener noviazgo o casamiento y muy cercano tan solo a lo que quiera el cónyuge, a lo que quieran los hijos. Y por eso yo te decía el desafío a tener más hijas, ¿verdad? Y aparte, bendito Dios, si hay hijos biológicos, pero Dios está llamando a tener más hijas para que estas hijas lo conozcan y estas hijas puedan ser sanadas, ser libres, ser conducidas, ser abrazadas, ser consoladas, ser instruidas, etcétera, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarte para que abras tu visión, ¿sí? Que no te centres en que nada más el rol que te tocó, ¿verdad? Igual hija, novia, esposa, madre, abuela, y ya se acabó. No, no. Sí, qué bonito por esos roles, ¿no? Que el Señor nos concede. Pero si quieres el llamado de mujer a mujer, hay que extender, ¿te acuerdas? Las estacas de nuestra tienda. Tenemos que aprender a arropar, a cobijar a otras muchas que necesitan de conocer acerca del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor espera de cada una de nosotras? La escritura de Colosenses 3, 12 al 14, bueno, a mí Colosenses 3 completo es uno de mis pasajes que casi me sé de memoria porque lo repaso mucho, es algo muy práctico, muy poderoso, pero tomo unos versos para decirte algunas cosas concretas que el Señor espera de ti. Colosenses 3, 12 al 14 dice, Dios les ama a ustedes, ¿sí? El fundamento de este llamado es el amor de a de veras, el amor eterno, el amor perfecto, el amor santo, el que permanece, el que nunca se acaba, el que no deja de ser. ¿Sí? Dios no es de humores. Hoy amanecí de malas ni me hables. No, Dios siempre es amor, pero a la par es santidad, pero a la par es justicia, pero también es misericordia, pero también es maestro. Y entonces vemos que nos está reiterando su amor. Dios les ama a ustedes y les ha escogido Él, a ti y a mí. No hicimos nada para merecerlo, es gracia, para que pertenezcan al pueblo santo. ¿Sí? Acuérdate, santo apartado. Pueblo, un pueblo espiritual que no tiene nacionalidad, ni siquiera es privativo de este mundo. Estamos de paso, dice Hebreos 11, que muchos de los llamados héroes de la fe murieron porque el mundo no los merecía. Fíjate. Entonces, ahora somos parte de un pueblo apartado para Dios, santo, ¿verdad? Y luego da la instrucción, revístanse de compasión. Ahora, esto debe estar todos los días en tu vida, ¿sí? En el servicio al Rey, estando en casa, fuera de casa, de viaje, de vacaciones. Estas son virtudes y todas tenemos acceso a estas virtudes. No es lo mismo los talentos o los dones, porque unas tenemos un talento, otras tienen otro. Unos tenemos unos dones, otros tienen otro, como el Espíritu da, pero en cuanto a virtudes, son estas capacidades espirituales que estuvieron en la vida de Jesús aquí en la tierra y a través de su entrega en esa cruz y su resurrección, tenemos acceso a ser compasivas, ¿no? Y dice, revístanse de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, ¿sí? Aquí menciona algunas de las muchas, pero con estas, amadas, con estas, hagamos las nuestras. Yo te he dicho en este espacio que tanto llega uno a practicar la bondad que te vuelves bondadosa, la humildad que te vuelves humilde, sin andarlo presumiendo, no, no, eso lo ve Dios, ¿no? Tanto practicas la paciencia que te vuelves paciente. O sea, no sucede con ninguna situación del mundo esta, ¿no? Y dice, sopórtense unos a otros. Y cuando habla de soporte, no está hablando así como que ya no te aguanto y ni modo te soporto. No,
sean plataforma, sean base, sean esa persona que puede dar sustento a otros que están débiles, a otras débiles, cansadas, hastiadas, tristes, desconsoladas, ese tipo de soporte, ¿sí? Y luego dice, perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Y luego pone el cómo, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, una mujer, de mujer a mujer, tiene que tener estas virtudes, incluyendo la del perdón, ese que se practica de todos los días. Mi hermano Gary acostumbra decir que un matrimonio debe estar conformado por dos grandes perdonadores. Y sí es cierto, porque todos los días fallamos, ¿sí? No, aquí no es competencia a ver quién falla, no, no fallamos, aunque tantas veces no queremos. Entonces tenemos que echar mano de ese perdón en nuestra vida diaria, cotidiana, con los nuestros, con los cercanos, pero también con los que Dios nos lleve. Y dice, sobre todo yo le llamo el vestido más costoso, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice en Efesios, vístanse de Jesucristo. Bueno, para ponerse este vestido a Jesús le costó la cruz, ¿sí? A ti y a mí creerlo y obedecerlo, ¿no? Pero dice, sobre todo esto que se menciona, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soporte, perdón, ¿sí? Revístanse de amor, ¿sí? Que es el lazo de la perfecta unión. Y yo creo, sinceramente, mis amadas, que yo no hubiera podido permanecer tantos años dando mi vida, parte de mi vida, a este ministerio de mujer a mujer, de consejería personal, grupal, si no hubiera sido por estas acciones, ¿sí? Porque esto es lo que realmente nos capacita. Por eso te animo a que hagas tuya esta palabra. Si tienes ahí tu Biblia, en este pasaje ponle abajo la fecha, ¿sí? 27 de septiembre del 2022. Y pones tu firma, esto es mío, esto es para mí. Y Dios va a ir cumpliendo. Muchas ocasiones en las que publico me ponen, eso le pido a Dios. Bueno, pues Él está diciendo que ya es tuyo, ¿sí? Entonces, después de ver las generalidades de las primeras 3 etapas, ¿se acuerdan la vez pasada? Después tuve testimonios muy bonitos en el sentido ya personal, donde amadas me mandan algún mensajito, algún sentir, y me ponen que se te quedaron a veces ahí medio atoradas en una de las etapas porque el Espíritu Santo les trajo mucha revelación acerca de eso que todavía estaba ahí guardado sin arreglar. Y entonces yo quiero pedirte que así con corazón sincero, que aunque estamos viéndolo panorámicamente, vamos a ver las otras 3 etapas que te mencioné, con la idea de hacer un examen primero personal delante del Señor, para saber qué ha estado alterando en la conducta y el carácter nuestro, que a veces nosotras mismas nos damos el permiso, así soy, ¿verdad? Lo vemos normal o así es la vida y claro que no. Para que tengamos claro que necesita ser renovado y transformado por su espíritu y su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos primero un examen para que nosotras podamos hacer ese repaso, y yo te recomiendo, ¿verdad? Que estás en línea y me da mucho gusto saber que estamos aquí conectadas a una distancia, pero mañana sube Ivonne la grabación. Entonces, si te quedaste atorada con algo, ya no prestaste atención a otro punto porque estabas detenida con algo que el Señor te traía muy fuerte, entonces vuélvelo a ver, le pones pausa donde necesites hacer pausa para reflexionar. Y entonces la importancia de reconocer con humildad que tanto el haber generado múltiples consecuencias, en el caso de cada una, por no haber prestado la atención debida al Creador, ¿verdad? Sobre todo eso, delante de Dios y en comparación con sus mandatos.
Como mujeres, una de las alteraciones que hablábamos comunes es la de compararnos. Y yo te he pasado lo que a mí Dios me ha enseñado y me ha funcionado. Cuando a mí me dijo: "No te compares con nadie, deje de hacerlo". Ahora, ¿que fue fácil? No, pero le creí. Y le dije: "Ayúdame, Señor", porque tendemos mucho a eso y siempre o vamos a salir descalificadas o sobrecalificadas. Entonces, tú eres única, o sea, no es que te sientas así como que la reina del universo, pero no hay nadie como tú, cada una somos muy particulares. Entonces, aquí el punto es sí compararte con los mandamientos de Dios, si los has cumplido, y compararte con el carácter de Jesucristo, ¿no? No ha de haber excusas ni pretextos, como tampoco buscar culpables. Si en este ínter de repaso, de momento, sobresale el agresor, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando Dios empezó a sanar mi interior, estaba yo orando, no me acuerdo qué, pero generalidad, y entonces en eso me interrumpe el Señor y me dice: "Perdona a tu agresor". Y yo realmente cuando me dijo esa frase ahí que penetró en mi mente, yo no sabía a qué se refería, yo no tenía presente quién era ese agresor, ¿no? Y yo le dije: "¿Quién es?". Y él me reveló quién era, ¿no? Uno de los hombres que hizo más daño a mi vida en mi plena inocente niñez. Era un tío político y entonces yo le dije: "Ah, ya lo perdoné". Y él siguió orando y me dijo: "Perdona a tu agresor". Y yo no sé cuánto tiempo estuve, no de ese día, ¿no? Fueron días y semanas meditando en el asunto. Y tú no tienes una idea cómo me benefició perdonar a un perverso, que luego me entero que no fui la única víctima, sino hubo muchas en mi familia, pero también ahí en la colonia donde vivía, ¿no? Pero esta situación de haber pasado, que no fue una violación, pero es una forma de violación, porque desde el momento que llegan a tus partes íntimas en una situación de niñez, un viejo, sin tu permiso, ya te violó, o sea, aunque no te haya penetrado, ¿no? Y entonces entendí el por qué me sentí en mi niñez tan sucia, tan inútil, de poca o ninguna valoración, que no me apreciaba yo en lo más mínimo. Y entendí muchas cosas, pero esto el Señor puso a la par. En aquel tiempo yo leí un libro muy hermoso que decía: "Pon a trabajar tu dolor", ¿no? Entonces le dije: "Dios, enseña". Esta experiencia, sin ser así exageradamente violenta, traumática, como otras que sí viven algo más fuerte, me ayudó a desarrollar compasión y comprensión por otras mujeres. Y el área que el Señor ha usado más mi vida para traer sanidad en el nombre de Jesús ha sido el área sexual, fíjate. Una enorme cantidad de mujeres pasando por esto. Entonces, no se trata de buscar culpables, pero si hay alguien a quien perdonar, como dice Jesús, hay que hacerlo. Y si hay algo que yo hoy tomé la mala decisión, tengo que hacerme responsable. Y lo más precioso es que el Espíritu Santo nos va mostrando, ¿no? Nunca con esa condenación, sino con esa convicción de la urgencia de arrepentimiento y de pedir perdón. Y luego examinar en estas etapas de vida las emociones tóxicas, como las fuimos aceptando como parte hasta de nuestra manera de ser, pero a final de cuentas son emociones pecaminosas, relaciones prohibidas, actos de rebelión o de incredulidad y una fe afectada por estas situaciones, ¿verdad? Y para las más jóvenes de nuestro grupo, prestar atención a las advertencias. Cuidado con resistir a Dios. Al arreglar estas cosas en el trono de la gracia, que se va a llevar su tiempo, aquí no terminamos el curso, Dios puso en mi corazón 2 módulos, pero no sé, más adelante yo les aviso. Y olvídense de cuotas, o sea, lo más importante es que si Dios da más palabra que para prepararse mejor, vamos a seguir, pero yo les aviso. Ahorita de momento tengo claro que son 8 lecciones, ¿no?
Pero cuando arreglamos esto en el trono de la gracia, vamos a dejar de ser guiadas por las emociones o por las ganas, ¿no? Si tú vieras cuánto me avergüenzo de haber guiado mi vida aún de creyente por ganas, porque no tenía ganas de orar, no tenía ganas de ofrendar, no tenía ganas de ir a la iglesia o iba de mala gana, no tenía ganas de alabar al Señor, no tenía ganas de dar gracias. O sea, y aquí no es asunto de ganas, ¿no? Es asunto de la voluntad sometida al soberano. Y entonces se puede disfrutar intensamente la guía del Espíritu Santo, viendo milagros y maravillas, porque si algo le da ese toque maravilloso a mi vida, es que he sido testigo del mover de Dios por muchas décadas, viendo milagros, renovaciones, transformaciones, cambios, muchas sanidades, sí a nivel físico, pero mucha sanidad a nivel interior. Rostros, tengo en mente varias con rostros avejentados, pero por causa de la ausencia de Dios. Y después hasta cirugías, donde Dios les da una luz a su rostro, donde les quita los surcos de el ceño fruncido, las arrugas. No, 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 qué cosa tan maravillosa. Muchas relaciones reconstruidas y otras en las que no quiso la otra parte participar en la reconciliación. Uno de mis temas que he manejado en consejería es: no importa tu estado civil, con que seas salva, sana, libre para servir al rey, ¿sí? Porque el estado civil no determina estas cosas, ¿no? Vamos al número 1, etapa joven adulta, ¿sí? Estamos hablando los 18, 19, 20, a los entes, ¿no? Es el tiempo equivalente a iniciar estudios superiores generalmente o a tener un trabajo formal, ¿no? Es ahí cuando vemos la necesidad, ya sea de seguir preparándonos, no todas tuvimos esa oportunidad, y, y entrar a trabajar a la fuerza laboral para aportar ya sea el propio sustento o el sustento de casa. También generalmente es el tiempo de la soltería, ¿sí? Una gran mayoría de mujeres a los 18, 19 no se casan, no digo que ninguna no, sí se casan algunas o se van de casa, pero estamos hablando de la soltería. ¿Te acuerdas que te dije que soltera es una que nunca se ha casado? Ya otro estatus ya tiene otro nombre, pero en este caso, la soltería. Pero también es un tiempo donde hay un noviazgo no de juego, generalmente, a menos que haya por ahí una libidinosa que no se sacia con un solo novio o un solo hombre y entonces tiene relación tras relación, pero estamos hablando generalidades. También el de ya no depender tanto de los padres, ¿sí? Aunque se es muy joven todavía, pero así como que se siente la responsabilidad de no estar todo el tiempo, papá me das, mamá me das, como que ya ahí es donde entra un poquito de prudencia, de madurez, ¿no? Y también el del término del desarrollo físico. Algo interesante que debes saber es que alrededor de los 18 años, de acuerdo a la genética de Dios, se termina el crecimiento de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Sea un crecimiento grande o chiquito, pero ahí se termina, ¿no? Biológicamente. Hasta los 18 aproximadamente queda ya conformado nuestro sistema sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes, cuando la mujer tiene relaciones antes de los 18, sus miembros están muy inmaduros y por eso más adelante va a pagar factura, porque no estaban desarrollados. Y en el caso del cerebro, este termina de conformarse hasta los 20 años, ¿sí? Así que, si bien el cuerpo humano ya terminó su desarrollo, hasta aún sexualmente, el cerebro todavía sigue en ese procedimiento. Esto es interesante que lo sepamos, ¿no? Pero también es la etapa en la que se reflejan las señales de inmadurez, ¿sí? En esta etapa, porque se es joven, no se sabe todo, hay mucha ignorancia, hay mucha inmadurez,
pero se ve afectada en las emociones del tiempo anterior, la niñez, la adolescencia y saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, con estas afectaciones, fíjate lo que sucede, se interrumpe el crecimiento emocional, no así el físico. Por ejemplo, la mujer sigue creciendo, desarrollando su cuerpo, afirmándose, ya pasa de ser una adolescente, a lo mejor flaquita, así sin curvas, y de momento ya una chica de 18, 20, ya tiene un cuerpo más formado. Pero si sus emociones fueron alteradas desde la casa paterna o en ese transcurso escolar, entonces se queda aquí como en un kinder espiritual y algo emocional un poquito arriba, dominando más, y lo físico está ya, como decíamos, en su término de conformación. Y a menos que haya habido un encuentro con Jesús que da cosas nuevas, que renueva y transforma la mente y el corazón con su presencia interior por medio de su espíritu de la promesa, entonces, si no es así, el área espiritual no ha madurado. Y muchas que fuimos, en mi caso, ¿verdad? Yo fui a la iglesia desde niña, me llevó mi bisabuela, y puede ser que tuve mucha información, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque me dio mucha información bíblica. Pero esa información que yo escuché, muchos relatos bíblicos, muchas historias hasta mal contadas, por cierto, y no significa que yo conocía a Dios, ¿sí? Y como era muy dada a imitar, pues vi que un grupo se iba a bautizar y yo quise bautizarme para ver qué se sentía. Ahora, yo entendía que era un mandato de Dios, pero yo creí que por obedecer en el bautismo ya estaba aprobada. No nada más es el único mandato para cumplir, ¿no? Entonces, este, aquí el punto es que si no se logra esa madurez en equilibrio, ¿no? Un crecimiento físico, un crecimiento emocional, un crecimiento espiritual, entonces no hay una madurez en el sentido integral y lo natural, humano, lo carente, lo limitado, lo carnal, pues sigue dirigiendo y mandando la vida. Es ahí donde lo platicábamos la vez pasada, seguía uno por el corazón, ¿no? Es la etapa también en la que se ha tomado decisiones en estas etapas de vocación y de romance, que por falta de sabiduría y de discernimiento fallamos. A veces ya estamos en una carrera y resulta que no es lo que queríamos, ¿sí? O estamos en una relación y resulta que no es lo que esperábamos, y entonces la terminamos y empezamos otra y luego terminamos otra y terminamos otra, o en su defecto, una relación que se vuelve muy platónica de años y pensamos que porque ya se pasaron años en ese noviazgo, lo que sigue es el matrimonio, sin siquiera consultar al Señor, ¿sí? Aunado a esto, toda esta situación, si no hay una relación íntima con el Señor, va a haber falta de sabiduría y falta de discernimiento, ¿sí? Desde esta edad, se estará joven, habrá muchas habilidades, muchas capacidades, mucha inteligencia, pero como yo digo, cuando veo a un chico muy inteligente, yo digo, Dios santo, alcánzalo para tu gloria, porque si no va a ser un instrumento útil en las manos del enemigo, con esa inteligencia tan prodigiosa, ¿no? Entonces vemos que no es solo la edad en esta etapa, sino la falta de conocimiento de Dios. Esta edad también nos conlleva acciones prohibidas por el creador, por ejemplo, la participación inmoral, porque ya se siente madura, porque estamos hablando del adulto joven. Si es joven, pero es adulto. Para mí el ser adulto a los 18 es demasiado pronto, ¿no? La verdad hay muchos niños a los 18 todavía. Entonces participa en abortos, en pláticas y expresiones vulgares, en chismes y críticas, burlas. Esta etapa no hay esa madurez, o sea, no hay esa sensibilidad, no importa dañar al prójimo, poner apodo, todavía. Ya se sale del ambiente escolar y ahora entramos en un ambiente laboral infantil que sigue teniendo
las mismas formas de conducta, ¿no? Está ahí se puede empezar a generar los malos deseos por aquello injusto que vivimos o hasta el deseo de venganza, ¿sí? Aquí se puede el inicio de la frustración de lo no logrado, fíjate. Si se frustró la entrada a la universidad, si no se concluyó la carrera, si se emprendió un negocio y salió mal, si hubo una o varias relaciones rotas, yo te diría, cuidado. Estamos hablando de esa etapa que la gran mayoría de nosotras ya hemos pasado y a lo mejor la vemos como muy lejana, pero en ese tiempo se fueron sembrando cosas en nuestro entendimiento y en nuestra acción. He escuchado a mucha gente, bueno, sí sé eso, pero no conocía a Dios, pero no es disculpa. Ahí lo hiciste mal, después conociste los mandamientos de Dios, hay que ir, pedir perdón y arreglar cuentas y perdonar a quien se tenga que perdonar. Hay una palabra muy, muy buena y en Gálatas 5, anótale, Gálatas 5, 16 al 17, y fíjate lo que dice el apóstol. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Y nos preguntamos, ¿por qué, no? Porque los malos deseos están en contra del Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, está en contra de los malos deseos. ¿Sí? Entonces vemos esa etapa donde hay una inmadurez espiritual y emocional, ya no física, porque ya alcanzamos cierta madurez física, pero estamos batallando porque estamos en una batalla interior. Algunos teólogos han dicho que el mayor y más peligroso de los enemigos es una misma. Fíjate. Y luego dice, el uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Y me gusta tanto cuando el apóstol Pablo abre su corazón ahí en Romanos 7 y dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y vemos una lucha, hasta llega él a decir, miserable de mí, pero Dios se apiada de él, le extiende misericordia, le extiende compasión, le extiende comprensión y le da la revelación. Acuérdate que Pablo no escribió por capítulos, él lo escribió de frente, pero para nosotros el capítulo 8, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu, en Cristo Jesús. Entonces le viene la revelación y le libra de sentirse miserable, porque él no quiere hacer aquello y lo hace, y lo que quiere hacer bueno no lo logra. Se da cuenta que solo no va a poder, igual para ti, igual para mí. Si tú ya habías tenido una experiencia con el Espíritu Santo, con la salvación, con el perdón divino, con el arrepentimiento sincero, con esa sangre limpiando el pecado, ¿verdad? Entonces, esta palabra es vivir según el Espíritu, ¿no? Y es ahí donde no importa esa madurez emocional o espiritual, empiezas a aferrarte a lo que Dios dice en su palabra que otorga el Espíritu Santo. Número 2, la etapa adulta madura. Y vamos a ver igual generalidades, no estamos hablando de esa entrada a los 30, por ahí así, 30 y 40 y algo, ¿no? Mayormente se llega aquí con nuevas relaciones, mayormente, ¿no? No digo que todas, otra vez estamos hablando generalidades. ¿Por qué? Porque muchas veces entre los finales 20, mediados 20, principios 30, es cuando llega el esposo, es cuando probablemente llega el hijo. ¿Y qué crees? La familia política. Y bueno, ese es otro tema que yo creo que necesitamos otro tema para hablar de esto. Porque la realidad de las cosas es que es bien complicada la familia política, ¿sí? Pero bueno, se empieza desde la relación matrimonial. También tristemente, y lo voy a decir así,
es una etapa donde se elige la pareja sentimental. ¿Y por qué es triste? Porque la voluntad de Dios es el matrimonio, no es la fornicación, no es el adulterio, no es el amaciato, ¿sí? Y si alguna de ustedes pasó esta situación, porque no, el enemigo nos hace creer, no, pues es que tú lo amas, tienes hijos, viven en común, hasta compraron una casa, un carro y conviven, pues sí, pero no hay un matrimonio. Y muchos, mayormente hombres, dicen, papelito, ¿para qué te quiero? Entonces, a mí en una ocasión un pastor me dio una lección muy buena y me dijo, ok, compra una casa y no importa que no te den escrituras, a fin que tú sabes que es tu casa. No, tú buscas las escrituras para que acredite, pues si eso es una simple casa, imagínate el matrimonio. No es el asunto nada más de una boda religiosa, sino es ir delante de las autoridades de nuestro país y sacar un acta donde nos comprometemos a vivir en unión, ¿sí? Fiel. Y entonces, si hay una linda boda o no, pues eso ya es secundario. Y en México eso no es prioritario. Muchas veces yo pude ver a mucha gente que fue a la iglesia a casarse y no tenía un acta, ¿sí? Ahora, si tú te fijas en la Biblia, no habla de un casamiento religioso. La Biblia dice, vayan con las autoridades, sométanse a ellas. Entonces, cuando llegan a decir, no, pues total, si no nos llevamos bien, nos separamos. Ojalá y fuera tan sencillo, mis amados. Aún, esta es una forma de divorcio, pero sin respaldo de Dios, fíjate. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas bien. Y después de considerar que es una unión libre, esa pareja romántica, realmente es una unión esclavizante al pecado. Y queremos, y yo te puedo contar muchos testimonios de gente que vino a buscar la bendición de Dios estando en una situación así. Ahí me enteré que con el que estaba no era su marido, que tenía esposa, o sea, muchos testimonios. Y quieren ser bendecidos, pero ¿cómo? Si no están cumpliendo ese mandamiento que hay que honrar el matrimonio, como dice Dios, ¿verdad? También esta etapa varía, ¿no? Igual veintitantos, treinta y tantos, es la etapa de cambios bruscos, por ejemplo, como haber dejado la casa paterna, que muchas mujeres todavía pueden tener 10, 15 años de casadas y siguen diciendo voy a mi casa, refiriéndose a la casa paterna. O sea, no les ha quedado claro, ¿verdad? Y si no, se viven las consecuencias del mandato bíblico de deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Cuando no cumplimos esto y no dejamos padre o madre y nos quedamos a vivir en esa casa, otra vez, Dios no está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque es una familia dentro de otra familia y va a haber mucha fuente de conflicto. No sé qué viviste tú. Ay, es que es temporal mientras que juntamos para un enganche. Hay tantas excusas y pretextos. Y entonces yo me acuerdo mucho cuando mi hijo Josué andaba con el deseo de casarse y estaba muy joven y entonces Dios me reveló a mí que él andaba con esa intención y con la intención siguiente que les voy a platicar. Y yo le llamo y le digo, si tú tienes la idea que te puedes casar y traer a vivir a esta chica aquí a esta casa, discúlpame, esto no va a ser así. Si tú no tienes el potencial económico para ponerle aunque sea un cuarto que ella acepte, ¿verdad? No es el tiempo. Mejor prepárate, ahorra, trabaja, ahorra y cuando tú tengas la economía y tú puedas decirle, yo tengo para sustentarla, no importa la edad, ¿no? Y él se enojó al principio cuando yo le cerré la puerta. Y en principio, esta casa ni es nuestra, es la casa pastoral de la iglesia. Y efectivamente, fíjense, a los 2 años ya estábamos nosotros fuera de esa iglesia y de esa casa pastoral. Entonces, en la obediencia de él, el Señor lo ha bendecido, ¿no? Entonces, él esperó, trabajó, lo que sea, y cuando llegó con papá, mamá, y le dijo, ya tengo, órale. No estoy presumiendo, no te estoy poniendo un caso y cómo Dios me respaldó.
En este caso, él cumplió el dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una familia aparte. Pero muchas veces no se hace por muchos pretextos y excusas, ¿no? Ahora, si ya está casada, existe la disyuntiva. Otro de los problemas en esta etapa es o me quedo en casa, ¿sí? De chacha, como dicen por allí, o salgo a trabajar. Y son estas edades en las que se presenta, ¿no? No digo que sea bueno, que sea malo, te estoy diciendo los conflictos que se presentan y tantas veces esto no son motivos de oración al Señor, esperando su respuesta, esperando su aprobación o su desaprobación. Y entonces son decisiones que se toman en esta etapa y es muy particular de cada una si decide salir a trabajar y dejar los chicos en casa o dejar el trabajo de casa o decide quedarse. Esto debe ser guiado especialmente por Dios, pero cuando se toman malas decisiones hay graves consecuencias, ¿no? Otra decisión difícil es tener hijos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuántos? Y entonces gran mayoría de nosotros, de veras, por la pura misericordia de Dios, a lo mejor tuvimos esa parte, ¿no? De nuestra vida cumplida, pero desde que empezó el uso de los anticonceptivos, pienso yo que hemos jugado a ser Dios, ¿sí? Ya no quiero, me cuido, ahora sí quiero. Y muchas veces esas personas que decían, ya no quiero, me cuido, ahorita está habiendo una generación mayormente de jóvenes que una no se quieren casar, sino vivir así juntos, ¿no? Y la otra no quieren tener hijos. Y cuando los quieren tener, alrededor de los 40, ya no pueden. No estoy juzgando, estoy diciendo que son situaciones que se dan y son decisiones que cada una va tomando y es ir delante de Dios con temor, temblor y reverencia. Es más, si alguna jugó a ser Dios en el destino, yo no quiero, o yo sí quiero, y hacer 1000 experimentos para tener sin considerar a Dios, es un buen día para pedirle perdón, ¿sí? Y entonces, de todo esto que vamos viendo, si algo de esto te tocó vivir, bueno, y no lo has arreglado, es buen día para poderlo arreglar. Hasta aún, fíjate, te cuento rápido, cuando nació mi hija Basti, estando ahí en el seguro, me convenció el médico de operarme para no tener más hijos. Yo me sentía acorralada, yo realmente es algo que ni habíamos platicado, ni menos orado, y pasado el tiempo me operaron. Y pasado el tiempo, un día Dios me interrumpió. Dios me ha interrumpido mucho en mis oraciones y me pone preguntas desafiantes, confrontadoras y difíciles. Y me dijo, ¿quién te dijo? Y yo luego lo respondí, yo no quería tantos hijos, ya no estoy hablando de eso. ¿Quién te dijo que tú tomaras esa decisión? Y bueno, él vio mi actitud, ¿no? De vergüenza, de arrepentimiento, no, yo tenía miedo de que ya no hubiera sustento para tener más. Y me sentí incapaz de poder darles lo mejor a tantos. Entonces yo dije, hasta aquí. Te pongo mi caso no por ser el ejemplo a seguir, no, la actitud, mis amadas. Y entonces ir delante del Señor y pedirle perdón. Ahora, en esta etapa también sucede que quien en ocasiones no puede concebir es porque quizá en la adolescencia o en la juventud primera tuvo un aborto y quedó mal, ¿no? Y ahora no se puede. He visto esos casos, no digo que sea general y que sea de todos, pero también otra decisión es enfrentar los sueños, ¿no? Y aún en la iglesia cristiana, en muchos congresos y retiros de mujeres, y Dios te va a cumplir tus sueños, y Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón, pasaje mal empleado de Salmos 37:4. Dios no está interesado en cumplirte todos tus anhelos, disculpa. Él está interesado en que tú participes de sus propósitos y de su voluntad. Entonces hay sueños frustrados, ¿no? Que de momento, ¿para qué estudiar tanto si estoy lavando platos, por ejemplo? Esa es una falta de visión de lo que es el servicio. Luego vamos a hablar de esto un poco. Entonces encontramos que hay sueños frustrados, hay recordar que
el enamorarse o el casarse no resuelve los conflictos del alma, como tampoco quita el pecado, ¿verdad? O sea, ay, salió embarazada, que se case y ya se casó, ya se compuso. No, no, claro que no. Si se embarazó fuera del matrimonio, se tuvo el hijo, se tuvieron que casar por eso, ese pecado hay que llevarlo a la cruz de Cristo y hay que pedirle perdón. Y uno no se arrepiente en sí del hijo, no, de la forma como se tuvo. Si te fijas, hay muchas cosas que atender en nuestra vida personal y yo agradezco porque muchas de ustedes han venido pasando este proceso, pero para las que nunca lo han pasado, no se abrumen, Dios va a tener tiempo para resolver cada una de estas cosas, ¿no? Pero una linda boda, por hermosa que sea, no quita el poder del pecado de fornicación. Y te lo he dicho en otro espacio. La fornicación no llevada a la cruz de Cristo es el tapete de bienvenida al adulterio. ¿Eh? Entonces tenemos en esta etapa arreglar este tipo de asuntos, ¿no? Otra es que muchos de los conflictos conyugales que se tienen en esta etapa de la vida son porque cada uno, yo por eso no acostumbro dar consejería matrimonial. Cuando hay conflicto, yo empiezo a hablar con ella. Y hace años que mi esposo estaba en el pastorado también más activo, él se encargaba con él. ¿Por qué? Porque cada uno trae su bagaje de cosas personales al matrimonio lleno de ilusión, que quiere ser felices, que me haga feliz, que me conceda todo lo que quiero, pero no resolvemos las cosas difíciles del carácter. Entonces, una vez que estamos juntos, empezamos a echar nuestra basura uno en el otro. Y es lo que nos damos cuenta a esta etapa, ¿sí? Que muchos de los conflictos y entonces se echan culpas uno al otro. Por eso yo dejé de dar consejería matrimonial, porque era de estarse acusando y todos negando lo que el otro decía, ¿no? Como también, esto es el tiempo donde tenemos que, esos miedos que traemos al matrimonio, miedos muy particulares, muy personales, nos hacen ser celosas, inseguras, tímidas, aprensivas, preocuponas, etcétera, ¿sí? Así como ese desorden inmoral que hemos vivido, ¿sí? También nos ocasiona bastante poca estima en nuestra persona si no hemos ido al sanador, al Salvador. Y genera también carácter duro. Entonces, ¿cómo se ve? La madurez no llega con los años, sino con el esfuerzo por creer y obedecer a Dios y su palabra, ¿sí? Y si se sigue batallando con las emociones sin control, es que falta sanidad interior y disciplina espiritual. Porque podemos estar en estas etapas de vida y aún portarnos como niñas, ¿sí? Con berrinches, con pataletas, con dejar de hablar o decir improperio. Ay, no quería decirte lo que te dije, perdóname. No, no, es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces aquí está faltando que las emociones están sin control y es el control del Espíritu Santo el que va a tomar esa rienda y la falta de esa sanidad interior que viene por medio de la confesión, el arrepentimiento, el perdón, el pedir perdón, el perdonar y conservar una disciplina espiritual. Hay una palabra para respuesta de esta etapa, ¿verdad? Efesios 4, 31, 32. Y dice el apóstol Pablo, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. ¿Sí? Y esto parece la descripción de la vida matrimonial o que también en este tiempo se puede presentar situaciones de divorcio, de separación, de esa relación romántica que no se concluyó, que no se afirmó en Dios, ¿verdad? Esa viudez también existe a edades tempranas, lo vimos mucho con el COVID, muchas mujeres de 30 y algo, ¿verdad? Pasando por viudez. Entonces, lo que tenemos que hacer es
Si el Espíritu nos muestra que hay amargura, confesarla como pecado y quitarla en el nombre de Jesús. Y dejarla de alimentar junto con el resentimiento, el rencor, la falta de perdón. Y las pasiones, ¿no? Si algo de chiquillas o de adolescentes nos apasionaba mucho, ahora las pasiones deben de ser diferentes, ¿no? Las que el Espíritu nos pone para ser unas siervas útiles, ¿no? Los enojos, porque dice Santiago que en el enojo del ser humano no obra la justicia de Dios. Los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y esta etapa, porque si está en una relación, ya sea familiar o conyugal, como que se agarra tal confianza. Una persona escuché que decía, a mí que mi esposo me conozca tal cual soy. Y si sale lo peor de mí y me sigue amando, entenderé que en realidad me ama. Espérame, no. Yo no tengo que mostrarle a nadie lo peor de mí. Y porque en principio Dios lo conoce, pero para resolverlo, no para estarlo patrocinando, ¿no? Entonces otra versión dice, quiten de ustedes la amargura, ¿sí? Y tenemos que ir delante de Dios. Y yo te invito, mi amada, porque a mí lo que más me duele de la amargura, aparte de que nos amarga la vida, el carácter y el rostro, es que sin esa actitud de santidad no podemos ver a Dios. La raíz de amargura va a estorbar. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Y luego nos da la contraparte, que es lo que te estaba diciendo al principio, ¿no? Sean buenos y compasivos unos con otros. Fíjate, aquí ya no solamente dice la bondad, la compasión, no, ahora ahora en esencia, no somos buenos. Nuestra naturaleza humana caída tiende a lo malo, pero con la presencia del Espíritu y su fruto, nos da la capacidad de hacer lo bueno, de hacer las cosas buenas, de ser compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente. Otra vez vuelve a tomar el tema del perdón, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y es un solo pasaje que te menciono, ¿no? Después de todas estas cosas, pero esto es lo que genera, lo que acabamos de ver, que no se resuelve. Y entonces podemos pasar ir sobrellevando esos estilos de vida que no agradan a Dios, que no honran su nombre, que no honran el matrimonio, que no honran y dan buen ejemplo en la familia. Y lo más tremendo es de que esto es contexto, ahí en Efesios 4, de, son formas, las primeras, de contristar al Espíritu Santo. Entonces, aunque seamos salvas, nacidas de nuevo, conozcamos al Señor, disfrutemos de su gracia, si siguen estas actitudes pecaminosas, el Espíritu Santo se contrista. No tiene ese poder y esa fuerza. Número 3, la etapa adulta avanzada. Y vamos a ver ahí, pasando los 40, llegando a los 50, el extra, ¿no? Cuando los hijos han crecido y ya no están mayormente, ¿sí? Le llaman el nido vacío, ¿sí? O sucede cuando regresan a casa sin esperar y tantas veces sin estar preparadas para saber qué hacer y qué decir cuando regresan, ¿sí? Porque hay que estar preparados también para esto. No es que les cerremos la puerta, pero tampoco después de fracasos, después de varias relaciones, después de desobediencia, después de inmoralidades, así como que tapete de bienvenida y venga mi chiquito, aquí yo lo voy a consentir, ¿no? Pero no lo sabe, no nos preparamos y por eso es este curso para saber qué decir, ¿sí? No es ya un niño, ya generalmente va a ser un adulto, un joven adulto, se le puede brindar la mano, pero también va a haber otras leyes, ¿sí? Y no nuestras, sino las de la palabra de Dios, ¿no? En cuanto a no consecuentar ni vicios, no consecuentar relaciones inmorales en casa, no consecuentar trasnochadas que ni siquiera se reporten, que llegan tarde o no llegan, no consecuentar que estén aportando económicamente,
¿sí? Entonces son cosas que en esta etapa y son muy desgastantes cuando están ahí cargando con hijos adultos y a veces los hijos de los hijos y no se habla de este tema, ¿sí? Entonces es otro de los puntos que hay que prestar atención. Entonces también cuando se puede tener un corazón muy agradecido porque empieza a contar cómo ha sido bendecida la vida y o muy quejumbroso, ¿verdad? Así como que tenemos la libertad de estar en la constante queja, que no me gusta, que no me insatisfacción, difícil de complacer. Esta edad se presta mucho. ¿Por qué? Porque cuando se pasan diferentes experiencias, como que van dejando ahí su marca, ¿no? Es, también esa etapa sucede mucho cuando se pasa por abandono o separación conyugal, ¿sí? Ahora, fíjate, no estoy hablando tan solo de que se vayan de casa. A veces, estando en la casa, hay un abandono. Si no es creyente el cónyuge, hay un abandono total espiritual, o sea, no hay la más mínima comprensión acerca de tu fe, tu deseo de conocer a Dios, de servirle, de amarle, el por qué vas a la iglesia, por qué oras, por qué lees la Biblia. No, no lo entiende. Hay un abandono, pero hay una separación porque no están caminando en un mismo sentir. Entonces puede haber dentro de la relación un abandono, un descuido, una separación conyugal. Pero también se llega a presentar el divorcio, ¿no? Lo que se pensó, muchas parejas tristemente no se divorcian por los hijos porque no los quieren afectar. Y yo no les recomiendo el divorcio, pero sí que busquen ayuda para llevarse mejor, porque entonces los hijos están viendo malos ejemplos de lo que es un matrimonio, donde o se hablan feo o no se hablan o se pelean hasta para darse con la cacerola, pero se meten a la recámara y salen como si todo ya se arregló, ¿verdad? Ellos son testigos de la ofensa, pero nunca testigos de la reconciliación y del perdón. También es muy privativo que en estas etapas se pase por viudez, ¿sí? Y tantas veces si se sigue casada, ya se pasó de esa adoración al cónyuge, al dolor por la traición. ¿Sí? De la ilusión que se tenía de esa relación a la decepción, de las altas expectativas a haber perdido la esperanza de cambio. Estas son las cosas que se pasan, sobre todo cuando se hace muy dependientes tan solo de ellos, tan solo, el círculo es demasiado cerrado. Ahora, que es vital y que es importante, que es prioritario, sí, pero no es lo único a lo que Dios nos llama. Y que tiene que aprender uno a administrar su casa, pero también a administrar afuera. Entonces, hay que bajar esas altas expectativas. A veces nos hemos creído los cuentos de Disney, ¿verdad? Todas las princesas de los cuentos, no hay ningún película en segunda parte viviendo con la suegra o pasando por un divorcio, una viudez, no hay ningún, no, siempre termina con una boda esplendorosa y un gran beso. Y fueron felices. Ya dejemos esas ideas, no, no es cierto, no es cierto, no. Y en estas etapas se presenta mucho cuando, aparte de todas estas situaciones emocionales frustrantes, desilusionantes, se agregan padecimientos físicos, ¿sí? Cuando yo aprendí de un médico que dice que la raíz principal de diabetes es el sentimiento de fracaso y frustración, yo te invito, si estás teniendo este tipo de problemas, a empezar a orar y a decirle, Señor, a ver, examíname qué tanto sentimiento de fracaso trae, de frustración, que es alimento para envenenar mi sangre. Sí, no nada más el cuidado de alimentos, que es bueno, es recomendable, y de atender ese padecimiento crónico, sino que viene por estas causas. Ahora, otra fuerte, ¿no? El odio genera cáncer en cualquier parte del cuerpo, el odio, ¿sí? Que es el oponente al amor, sobre todo al amor verdadero. El estar expuestos por muchos años a cuestiones de
de inseguridad, de preocupación, de aprensión, de esas alteraciones de angustia, ansiedad, que hasta la gente piensa que así es. Ahí está el sistema nervioso completamente colapsado y empieza a presentar otros padecimientos. Y escúchame bien, todo lo que va relacionado, absolutamente, con lo impuro, con lo inmoral, con lo que Dios dice que está prohibido en el sexo, en la intimidad, ¿sí? Va a generar el cáncer de próstata, el cáncer cervicouterino, el cáncer en los senos, mayormente. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo el enemigo apunta a destruir esas partes erógenas. Dios creó el sexo, pero dio instrucciones. El enemigo no crea nada, pero viene y lo pervierte con sus ideas engañosas. Y en estas etapas es cuando se descubre que los quistes, que los fibromas, los tumores, los adenomas, las células precancerígenas y una serie de situaciones, ¿no? Tengo entre nuestras participantes a una amada hija espiritual que es doctora y sin duda alguna le voy a pedir que me dé algo más de información referente a esto, ya de acuerdo a su experiencia laboral. Y entonces vemos que las emociones tóxicas, ¿sí?, generan enfermedades físicas. Entonces, sí pedimos, Señor, sáname, sí, sáname, pero no vamos a la raíz del problema, ¿sí? Entonces encontramos la falta de perdón, no, hombre, hace tormento impresionante. Ahora, todo tipo de pecado practicado y no confesado y no abandonado es derecho legal para que el enemigo venga a oprimir, venga a engañar, venga a mentir, y tiene derecho de hacerlo porque se lo hemos dado, a veces consciente o a veces inconscientemente. Sí. Isaías capítulo 1, verso 18, el llamado del profeta al pueblo es: vengan y pónganse a cuentas con el Señor. Y habla algo muy poético, ¿verdad? Dice: si sus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Es el poder del perdón del Señor que limpia, como dice Juan capítulo 1, de toda maldad. También esta etapa es difícil para tomar decisiones por temor de miedo. Por ejemplo, cuando se vive un trato áspero, abusivo, así como nosotras podemos irnos alterando emocionalmente con emociones tóxicas, tantas veces por no tener ese trato divino, personal, el cónyuge también vive lo mismo y no es nada más los años, ¿no?, sino lo que va agregando. Entonces, un carácter abusivo, un carácter áspero, grosero, ofensivo, y que ahí estamos, y ahí estamos, y ahí, no estoy diciendo divórciate, no estoy diciendo más que busca ayuda y sepárate, a veces hasta en común, ponerse de acuerdo, pero cuesta mucho tomar la decisión de una separación, aunque sea temporal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y quién me va a dar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a ir? Yo digo, en todas estas situaciones, primero hay que ir delante del Señor y Él abre camino donde no lo hay, ¿sí? Y nos va a dar instrucción, pero primero poner el corazón a cuentas, perdonar todo lo que se tenga que perdonar y pedir todo lo que tengamos que pedir perdón, ¿sí? Pero también vemos que esto es cuando estamos viviendo una violencia que hasta corre de peligro la vida, ¿no? Y cuando hemos caído, en esta etapa se tiende mucho. ¿Te acuerdas que hablábamos del nido vacío? Así como que, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? No, espérame. Si tu principal labor no era venir tan solo a casarte, tener hijos, ¿no? Y entonces se cae en un estancamiento, se cae en una pasividad, en ese sentimiento engañoso de sentirse inútil, acabada. Y es donde yo digo, cuando se llega a esta etapa y tienes más tiempo, porque ya no es lo mismo tener que atender a los hijos todos los días, dependiendo de uno hasta para comer, vestirse, bañarse, qué sé yo, a que ya no estén allí. Y entonces se tiene más tiempo, pero parece que en lugar de poder invertir ese tiempo en decirle al Señor, deme aquí, aquí estoy, ¿qué puedo hacer?
puedo visitar, puedo llamar, puedo compartir con alguien un plato de comida, puedo hacerle compañía a una ancianita, puedo quedarme un rato con el chico de la vecina que está toda estresada, o sea, pero no, ahí nos sentimos inútiles, acabadas, ¿para qué vivo? Escuchar más la voz del enemigo y del yo que la instrucción del Señor. ¿Te acuerdas que te dije que este curso de mujer en mujer no es para ciertas edades, es para toda aquella mujer que quiera ser un instrumento útil en las manos del Señor? Y aquí no solamente es que tengo mucha experiencia, no, igual y tienes experiencia mala, pero resuelta en la cruz de Cristo, el Señor te va a usar para detalles tan pequeños o también para ir a multitudes, porque lo puede hacer el Señor, ¿no? Cuando ya no hay motivo para seguir, o si, déjame te digo esto, si tu motivo de vida es un ser humano que está respirando ahora, tú estás completamente equivocado, porque ese ser humano puede estar y puede no estar, y no sabemos cuándo ni cuánto tiempo. Tu motivo de vida debe ser el Dios eterno y tú queriendo hacer la voluntad de Él todos los días, ¿sí? Entonces tenemos que escuchar su voz. También ese tiempo se pasa por pérdida de hijos, por lejanía, que están lejos. A veces no están tan solo geográficamente, sino del corazón. La indiferencia de los hijos, la poca o ninguna preocupación, ¿no? Y yo tengo una frase para esto. No dudo que haya hijos ingratos, ¿no? Que no sean agradecidos por el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de sus padres, pero tampoco dudo que haya habido padres que les provocaron a tanto enojo cuando estaban con ellos. Están tan resentidos, están tan amargados que no quieren ni siquiera verlos. Pretextos mil, ni para hablar, ni para visitar. En esta etapa también se vive eso. Ahora, hermosa, si alguna es hija de estos padres y ha tenido esa actitud indiferente, dura, resentida, es que siempre le comprabas a mi hermano el dulce y a mí no, esperamos, estamos hablando de cuántos años, todavía no lo superas, hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón, ¿no? Y entonces tenemos que, sin que estén los hijos viviendo en la casa, porque no se trata de eso, de tener una comunicación, ¿verdad? Y entonces, como servir a Dios no tiene fecha de caducidad y es para toda mujer que quiera hacer barro en sus manos, una vasija para su gloria, un instrumento útil para su reino, y que sepa que el asunto de ser bendecida por el Señor no es asunto de comodidad, sino de propósito divino, propósito eterno. Y entonces se adquiere con todo este trato hermoso de Dios un significado y valoración correctos. El por qué hemos librado tantas batallas, tantos lazos de muerte que nos enredaron, tantos accidentes, tantos padecimientos, cirugías, enfermedades, donde Dios nos sacó. Y hoy qué suerte, no, no es suerte, es propósito de Dios. Sí. Y no importa si no llegamos a esta edad, ¿no? Ya de los 50, 60, 70, ¿no? Como dice la palabra, la edad 70, 80 años. Y fíjate, interesante, el Salmo 90 habla, con todo molestia y trabajo, pero algo bien interesante que no habla de enfermedad. Sí, te recuerdo que Moisés, quien escribió este Salmo, murió de 120 años y no estaba enfermo. Una vez leyendo de Moisés y decía que nunca perdió su vigor y sus ojos nunca se oscurecieron. Y yo le dije a Dios, de lo más profundo de mi corazón, Padre, yo quiero de eso. Y me dijo, encuéntrate conmigo, así como Él, cara a cara, todos los días. Y lo vas a tener. Y he visto el cumplimiento de su palabra. Entonces, el Salmo 92 dice del 12 a 2 y del 1 al 15, 12 y 15, perdón, 92, 12 y al 15. Los buenos, hablando ya de aquel que estuvo tan fuerte la bondad en su corazón, que se hizo bueno para hacer cosas buenas, florecen como las palmas
y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán fuertes y lozanos y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Fíjate qué hermosa escritura. ¿Quieres de esto? ¿Quieres de esto? Está aquí en evidencia la bondad del trato del Espíritu con nosotros, el estar plantado en la presencia del Señor, el florecer en los atrios de Dios. Yo diría más que florecer, dar fruto, y que aún en la vejez, ¿verdad?, demos ese fruto y que siempre está fuerte y lozano. Yo te puedo decir lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y si Él promete esto, Él lo cumple. Y luego hay un pasaje muy hermoso que también nos alienta al ministerio a servir de mujer a mujer. Romanos 12, todo el 12 es preciosísimo, empieza hablando de los dones y luego habla de las acciones, ¿no?, de la vida cristiana, y dice, ámense sinceramente unos a otros, a partir del verso 9. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Estas son algunas de las instrucciones que podemos implementar en el llamado de mujer a mujer. Y quiero cerrar con esto y la próxima introducimos con esto. Tan solo son puntos, pero te quiero dar consejo y desafío para que lo hagas ya parte de tu vida desde ya, ¿no? Número 1, cultivar un corazón perdonador como el de Jesús. Sí, cultivar eso se cultiva, eso se determina, eso se decide, porque humanamente no tenemos esa capacidad. Hay más argumentos, excusas y pretextos para no ni pedir perdón ni perdonar que para cumplir esto. Entonces hay que cultivar un corazón perdonador. Independiente de la ofensa, yo perdono y sigo perdonando y perdono hasta que salga de mi corazón todo resentimiento, rencor, amargura, enojo y todo lo demás, ¿no? Así como Jesús enseña el 70 veces 7. Número 2, cultivar las virtudes que nos ha dado y no las emociones. Las emociones, acuérdate que son expresiones, pero no son nunca para dirigir. Se expresa lo que hay dentro. 3, cultivar más lo que viene del espíritu que de la carne. ¿Sí? Busca esas expresiones, aún en YouTube. Yo ando siempre en la búsqueda. Luego voy a subir un link, quien lo quiera me lo pide, que habla de generalidades de personajes bíblicos, ¿no? Y ayer estaba escuchando acerca de Isaías en la mañana y luego en la tarde acerca de Daniel y luego de los profetas menores y encuentras una riqueza impresionante. O sea, no es exactamente la lectura de la Biblia como uno la acostumbra a leer, que es bueno, pero acá es como los datos generales, ¿no? Hay una riqueza muy, muy hermosa. Cultivar una comunión íntima y personal con Dios, ¿sí? No esperes a incrementar tu tiempo con Dios cuando los problemas se agudicen. Mantente, aunque estés sana, aunque estés provista, aunque estés contenta, aunque estés bendecida, aunque no te duela nada, tú busca al Señor, porque no se trata de pedir, se trata de escuchar su voz.
Y número 5, cultivar el hábito de lectura de la Biblia, pero también la meditación y el estudio profundo. No te quedes tan solo con leer capítulos y capítulos y capítulos y ya cumplí. No, detente a meditar, detente a estudiar. A lo mejor te vas a quedar con un solo verso y vas a buscar toda la profundidad que Dios quiera revelar, acompañado de oración de petición por entendimiento y comprensión espiritual. ¿Sí? Cuando se lee la Biblia, cuando se estudia la Biblia, cuando se medita la Biblia, necesitamos, ¿sí? Acompáñalo de esa oración. Ábreme los ojos, quítame la ceguera, derriba los obstáculos. Cuando veíamos acerca de la labor de Jesús con la mujer, les decía, quiten las predisposiciones de que ya me sé ese pasaje porque es orgullo en acción. Aunque yo lo sepa y lo haya leído, tengo que aprender. Siempre hay riqueza revelada. Así que, mis hermosas, yo espero en el Señor que esto te abra la visión. Si has vivido cosas muy difíciles y te identificaste en las varias etapas, sí, y, 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 y has venido superándolas, te bendigo en el nombre de Jesús. Si no le has dado todo el lugar correcto, acuérdate, ¿no? Lo que dice su palabra para instruirte. Pero si no necesitas vivir todo para comprender a las mujeres, pero sí estar enterada de lo que viven muchas mujeres que la están pasando mal, ¿sí? Y entonces decirle al Señor con tu corazón sincero y lleno de esperanza y lleno de fe en Él, sigue tratando conmigo para que a la par yo sea un instrumento que exalte tu precioso nombre y dé a conocer tu perfecto carácter. Y yo te quiero invitar para que una vez más tengamos un tiempo ahí de comunión con Dios. Igual la recomendación, pero siéntete, porque si todo el mundo cierra sus ojos, no tenemos ni que apagar la cámara. No se trata de eso, pero se trata de que tú le digas al Señor, entregando esa etapa de vida y las cosas que tú sabes, es más, puedes tener tus ojos abiertos ahí sobre tus notas y decirle, Señor, ¿cómo quiero? No quisiera, quiero que tú, Santo Espíritu, me traiga una revelación bien clara acerca de esa etapa de joven adulta. Cuando debuté en la vida adulta, ese tiempo de mi primera juventud y de todas esas cosas que hemos venido viendo, las cuales, conociéndote o no, hice mal y que hoy tú quieres traer a mi mente para ponerme a cuentas. Mi Dios, también te quiero pedir que me permitas escudriñar esa etapa de mi vida adulta madura, donde yo creí que era madura, pero que si a estas alturas no he podido aprender mi papel como esposa, como madre, como nuera, como cuñada, como hija, como prima, como amiga, Señor, y si hice las cosas mal creyendo que el amor era más que suficiente y no tuve un matrimonio, aquí estoy, Padre. Aquí estoy porque estuve en pecado. Y aún así, tú tuviste compasión y misericordia de mí. Aquí estoy delante de ti, con todas esas situaciones de desobediencia, de ignorancia, de hacer las cosas mal, de sueños frustrados, de maternidad frustrada, de casarme pensando que era el amor de mi vida y no era así, etcétera. ¿Sí? Hoy quiero derramar delante de ti ese costal de cosas personales sin resolver en la cruz de Cristo, para que no esté echando yo basura a otros que me rodean. Te ruego, mi Señor, que me ayudes a tener madurez en ti, por tu espíritu, dándome sabiduría, dándome prudencia, dándome sensatez, dándome entendimiento, Dios.
y dame la fortaleza para quitar de mí toda amargura y pasiones, enojos, gritos, insultos, etcétera. Porque quiero aprender a ser buena, compasiva, perdonadora. Y te ruego, Señor, por esa etapa que quizá no todas estén en esta etapa, pero que es también una palabra de advertencia para prepararse cuando los hijos ya se han ido o cuando regresan, saber qué hacer, o que elijo en lugar de la queja la gratitud, cuando están los sentimientos engañosos de abandono, de soledad, que tú dices yo estoy y eso me sea suficiente para no sentirme ni sola ni abandonada. Y que los diferentes procesos por los que he pasado y que probablemente todavía no termino de concluir mediante los bienes espirituales, me permita seguirlo haciendo. Te entrego esos padecimientos físicos que vinieron a ser resultado de las emociones tóxicas o de las relaciones impuras, Dios. Extiende tu mano, esa mano de poder, esa mano de misericordia. Toca esas partes de mi ser que están afectadas por causa del pecado. Y Señor, que sea yo firme al aprender a amarte, pero también amarme de manera correcta para no seguir tolerando tratos ásperos, abusivos, controladores, manipuladores. Y quiero salir de ese estancamiento, esa pasividad, de esa idea errónea de sentirme inútil o acabada cuando realmente hay mucho todavía que tú quieres que yo haga porque ese es tu plan. Quiero escuchar más tu voz que la del mentiroso, Señor. Y que tú seas mi principal motivo para seguir. Que tú seas mi persona favorita aquí en la tierra. Y Dios, que siga recibiendo consuelo por esas pérdidas, pero también instrucción para reconciliación de esa lejanía o de esa relación interrumpida. Quiero ser barro en tus manos. Dile ahí al Señor de lo profundo de tu ser, hermoso. Ese barro que va tomando la forma que el alfarero divino le quiere dar. Dile, quiero ser un instrumento útil para tu gloria. Que me quede claro que al ser bendecida por ti, mi amado Padre, mi precioso Creador, mi marido, mi hacedor, no es asunto que esté yo feliz y cómoda, sino que cumpla tu propósito. Gracias porque hay promesa de florecer, de dar fruto, de estar fuerte y lozana, y porque tú eres mi protector, porque tú eres recto y en ti no hay injusticia. Enséñame a vivir tu palabra. No es fácil, Dios, y tú lo sabes, pero Jesús me dio ejemplo que sí se puede cuando se depende de ti. Gracias por tu palabra de Romanos 12. Permíteme también vivirla. Y aquello que me quedó muy grande o que considero hasta imposible de llevar a cabo, en tu nombre, poderoso Jesucristo, lo voy a hacer para ti y para tu gloria. Gracias por esta noche, por este tiempo, por esta palabra y por abrir mis ojos, mi entendimiento, mi visión, que no soy la única que sufre aquí en la tierra. Y te agradezco por todo lo malo que se ha mencionado que no pasé, pero si lo pasé, que ponga a trabajar mi dolor en lugar de amargarme, Dios. Gracias porque hablas a mi corazón y me sacas de esa zona de confort para desafiarme a hacer tu obra, tu voluntad. Recibe alabanza, Dios. Recibe adoración. Ahí donde estás, hermosa, levanta al Señor tus manos, tu corazón, en señal de rendición y dile una vez más, Dios, una vez más, aquí delante de tu presencia, adorándote, alabándote, bendiciéndote, dándote gracias, porque tú has sido bueno, porque has sido paciente, que tu amor ha sido inalterable, porque has estado, perdóname, todas esas veces
que tú estabas y yo no me di cuenta que estabas. Perdóname, Señor, esa insistente voz tuya a enseñarme a hacer lo correcto y la rebelión de mi corazón que quería hacer lo incorrecto. Hoy, así como el apóstol Dios, si te confieso que lo que quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer lo hacía, hoy te pido el poder de tu Espíritu Santo para que éste me guíe a vivir en el poder de tu Espíritu y no de mi naturaleza humana. Te doy gracias por este tiempo hermoso de recibir instrucción para el llamado de mujer a mujer, porque quiero hacerlo en obediencia a ti, en gratitud a ti. Y todo esto, Señor, y todo aquello que hay en cada corazón, derramado delante del trono de la gracia, para recibir esa gracia y ese oportuno socorro. Sálvanos, Señor. Libéranos, Señor. Restáuranos, Señor. Porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén, amén. Pues mis hermosas, yo espero en el Señor que hayan sido bendecidas, hayan sido fortalecidas, hayan sido edificadas, desafiadas y que su fe haya crecido un poquito más en este tiempo. Y de veras, vamos a seguir adelante, esperando y confiando en el amado Señor. Y mando el micrófono a Ivonne para